Sabemos que existimos en el interior del cosmos y cosmos es un término que en griego significa orden. Somos parte integral de un orden y ese orden reside en cada uno de nosotros, motivándonos a responder voluntariamente a sus ordenanzas, siempre. Pero es muy difícil ser legal sin conocer la ley, así como es difícil ser normal sin descubrir las normas. Por eso debemos indagar en el estudio de las normas naturales o de esas normas de la naturaleza. Por sobre todas las leyes fundamentales que encontremos, por sobre todas las leyes naturales y principios, normas, por sobre todas estas leyes de atracción, leyes de movimiento, etcétera, existe una que es la sostenedora de todas las demás leyes. Me refiero al fundamento esencial de la conectividad. La conectividad existe en el cosmos como parte esencial del cosmos. Es decir, en las especies existen todos los tipos de parcialidades existen conectados a la especie y la especie también conectada al cosmos, a la totalidad de las cosas. La ley de conectividad es el fundamento esencial de la existencia y radica en ese principio de causa y efecto, emisor y receptor. Ese principio de origen y originado o dador y receptor es el fundamento esencial de la conectividad. Causa y consecuencia se conectan, sujeto-objeto se conectan. Y en esa conectividad existen los cuatro. Sin esa conexión no puede existir ninguno de ellos. Absolutamente todo aspecto que se compone, o todo aspecto del que se compone el cosmos o la totalidad de las especies o la totalidad de la existencia, es un activo receptivo conectivo. Es un entregar, un dar y recibir por algo, un dar y recibir algo. El tiempo se define en un lugar y el lugar se define en un momento. Ahí tenemos esa dualidad de tiempo. El espacio sin el tiempo tampoco puede existir. Decimos que existe una distancia de aquí a allá, pero durante un tiempo. Es decir, espacio y tiempo están íntimamente conectados y por existencia se define todo aquello capaz de ser evaluado. El tiempo y el espacio son aspectos existentes únicamente en la conciencia humana. El tiempo no podemos tomarlo, no podemos pesarlo, no podemos medirlo, a pesar de que nosotros lo medimos con un calendario o con el reloj, pero medimos aspectos intelectuales nada más, no medimos una existencia. En el espacio ocurre lo mismo, nosotros medimos distancias, pero ¿qué es la distancia? La distancia tampoco es un peso, una densidad, una forma, un contorno. La totalidad del cosmos creemos y decimos que es espacio en un momento y tiempo. Y si por espacio y tiempo reconocemos ser únicamente distancias, la existencia del universo se fundamenta en algo inmaterial, en algo totalmente intelectual, totalmente mental. ¿Qué tiene que ver esto con la ley de la conectividad? Pues todo, tiene que verlo todo. Porque lo visible del cosmos, lo apreciable del cosmos, lo que nosotros comprendemos, conocemos a través de nuestros sentidos, que analizamos y medimos y pesamos, todo esto es un desarrollo intelectual nada más. No jugamos al fútbol con el espacio, ni tiramos el tiempo de un lugar a otro. Pero todo existe en una conectividad, en la conectividad con nuestro intelecto, en la conectividad entre el cosmos y la conciencia humana. El cosmos puede que sea visible a los ojos, pero la composición del cosmos, lo esencial del cosmos es invisible a los ojos. Solamente lo comprendemos mediante el análisis de nuestros sentidos espirituales o sentidos psíquicos, mediante el análisis comparativo en cuanto a proporciones, distancias, aspectos que son totalmente invisibles.
Bajo otra perspectiva, lo invisible de la naturaleza, sus finalidades y funciones se conectan con el cumplimiento de sus facultades para validar su existencia. Toda especie existe conectada como víctima a su depredador o como depredador a su víctima. Ninguna existencia, acción o multiplicación existen por sí solas. Independientes no existe ninguna de ellas. Todas se conectan con una causa originaria y con una consecuencia de su actuar. Por eso se puede afirmar que el fundamento esencial de la existencia radica en la conectividad causa y efecto sobre la conexión entre un activo emisor y un activo receptor complementario. Esa es la primera de las leyes fundamentales de la existencia, la conectividad. Y sobre esa conectividad se sostienen otras leyes que vamos a ir explicando una por una. Decimos que la primera es la ley de la conectividad. La segunda es la ley de la dualidad complementaria. Para que exista conexión es necesario de dos activos complementarios, un causal y una consecuencia, un emisor y un receptor. Cuando decimos conectados, unidos, hablamos de uno formado por dos, unidos, conectados, conecta a dos. Es decir, estamos hablando de una dualidad complementaria, no una dualidad entre opuestos antagónicos hegelianos, porque ese cuento ya pasó a la historia. Eso dejémoslo atrás y está bien. Surgió como idea, está bien. Pero en la naturaleza no existen los opuestos en lucha. Existen los diferentes complementos. Los complementos diferentes sí que existen. Existen el macho y la hembra, el positivo y negativo, catión, anión, estambre y pistilo, hombre y mujer. Eso existe porque se complementan. Uno completa al otro, uno cumple al otro. El macho cumple a la hembra cumple al macho, el padre cumple al hijo, el hijo cumple al padre. Es decir, se completan entre sí en esa dualidad. La segunda de estas leyes esenciales del universo se trata de la ley de la dualidad existente en el fundamento de la creación. Cuando se creó algo, se forma la dualidad entre el creador y la creación. Antes mencionamos la conectividad como fundamento esencial de la totalidad del cosmos porque existen en un momento y lugar interconectados. Pues bien, para que exista conexión es necesario de dos. La misma palabra lo describe, conectados. Unidos. La tercera de las leyes fundamentales del universo es la ley del dominio sobre el centro. Esta dualidad se conecta en base a un beneficio compartido, a un bien común. ¿Por qué se une el macho a la hembra o la hembra al macho? Por un bien compartido, la reproducción de su consanguineidad, la reproducción de su propia especie. Ese bien compartido los transforma de singulares en plurales, de ser uno a ser padre del otro, de ser uno a ser esposo del otro, de ser una a ser madre de los hijos, de ser una a ser esposa del marido. Existe un dominio sobre el centro en esa dualidad complementaria, cosa que no existe en la lucha de opuestos. La lucha de opuestos luchan en... ¿Qué sale? Sí, una tesis, una antítesis y sale la síntesis que no tiene nada que ver con la tesis ni con la antítesis. ¿Qué es eso? ¿Magia? Eso no existe. En las normas de la creación existe la ley del dominio sobre el centro que obliga a la conectividad entre complementos a unirse por un bien compartido, por un bien común, por el desarrollo de ese miembro de la especie. Un miembro de la especie que no ha parido es distinto al miembro de la especie que ha parido. Un miembro de la especie que ha madurado a su descendiente es distinto del miembro de la especie que no ha madurado a su descendiente. Y sí, pueden criticarme y decirme que yo prefiero esto, tú prefieres lo otro, el otro prefiere aquello. Bueno, cada uno prefiere lo que le dé la gana. Pero una cosa es lo que yo prefiero y otra cosa son las normas de la naturaleza. Lo que la naturaleza imprime en mí. ¿A qué me obliga la naturaleza? Yo puedo ayunar, pero la naturaleza me obliga a comer. Vamos a dejarlo hasta aquí.